Muy buenas noches, estimados alumnos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a su clase de ASPEL-SAE básico. Bien, pues sin más preámbulo, pues vamos a comenzar la clase, ¿les parece? Bien, vamos a entrar a nuestro programa de SAE. Buscamos nuestro programa de SAE, ASPEL-SAE. Recuerden que aquí cada quien entra con su clave de administrador, su clave que les haya asignado el administrador del sistema. Bien, entramos. Y estábamos viendo en el módulo de clientes, el menú de clientes, cómo dar de alta a los clientes, ¿ok? Entonces, estamos en el menú de clientes. Y recuerden que le picamos aquí donde están las figuritas para que nos lleve directamente al catálogo de clientes, ¿ok? Entonces, ¿cómo se agrega un cliente? Bueno, le damos clic aquí, en el iconito de agregar y listo, ¿ok? Bueno, la clase pasada vimos esta ventanita. Bien, nomás para recordar rápidamente, recuerden que los campos que están marcados con el botón anaranjado son campos obligatorios para la cuestión de la facturación electrónica. Si esa información no va presente, entonces recuerden que no se puede emitir un CFDI. Bien, entonces ya vimos la primera pestaña que se llama datos generales. ¿Ok? La segunda pestaña son datos de ventas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí luego tenemos un apartado que se llama manejo de crédito. El manejo de crédito lo vamos a utilizar cuando nosotros hagamos ventas a clientes que van a pagar posterior a la facturación o que van a pagar por abonos, por así decirlo, ¿no? Entonces, es requerido este concepto de manejo de crédito para que a la hora de emitir la factura no solicite la forma de, mejor dicho, no solicite el pago inmediato, ¿verdad? O sea, cuando estamos en el módulo de ventas, ya lo veremos mucho más adelante, a la hora de terminar una factura, el comportamiento del sistema depende de esta opción. Si esta opción tiene una palomita, entonces aparecen unas ventanitas especiales. Si no tiene la palomita, entonces aparece otra ventana donde solicita ya la forma de pago, cómo se va a pagar, incluso hasta da cambio, ¿verdad? Pagas con 500 y son 320 y te da cuánto tienes que dar de cambio, etcétera, todo esto. Y eso depende, repito, de esta opción que dice aquí, manejo de crédito. ¿Ok? Entonces, por lo general, esta opción va marcada. ¿Para qué? Para que nos permita esta situación a la hora de vender. Esto lo podemos utilizar únicamente cuando estemos usando nuestro sistema de SAE y tengamos terminales ubicadas como para venta al público donde se está cobrando. Pero aún así no es conveniente hacerlo. Hay otra forma que yo les voy a enseñar cómo se hace, de utilizar una terminal como caja que está recibiendo el dinero en una tienda, ¿ok? Y, y que no interviene precisamente el operador o la persona que está haciendo la factura no lo tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, manejo de crédito y le damos clic para poner el check, se llama check. ¿Ok? Perdón. Luego aquí tenemos otro campito que se llama días de crédito. Esta información que se coloca aquí afecta a quien afecta en el módulo de ventas a la hora de hacer la factura y también afecta al submódulo de cuentas por cobrar. Los días de crédito son los días de gracia que se le otorgan a los clientes para que liquide su factura. Entonces normalmente decimos 30 días, ¿no? 15 días, 60 días, 90 días. Según la cantidad de días, porque esto se maneja en días, que se le den de crédito al cliente. Ahora, ¿por qué digo que afecta? Bueno, porque si aquí nosotros le ponemos una cifra,
por ejemplo, vamos a decir que son 30 días para pagar. Entonces, en el módulo de facturación hay una ventana que nos presenta la fecha, digamos, de vencimiento, a la fecha en que se tiene que pagar la factura. Y entonces el sistema hace el cálculo de 30 días a partir de la fecha en que se hace la factura, genera el movimiento de cuentas por cobrar. ¿Ok? Bien. Luego tenemos acá, del lado derecho, dos campitos que están relacionados. Días de revisión y días de pago. Estos campos se manejan de una forma muy peculiar y se utilizan siempre y cuando nosotros estemos manejando a nuestra empresa precisamente estos conceptos. Días de revisión es cuando se reciben los documentos. Bueno, para el que no lo sepa, días de revisión se refiere a lo siguiente. Yo emito una factura, hago una venta a un cliente, le entrego su factura. Entonces el cliente, pues ya está pactada la fecha de pago, si tienes 30 días para pagar. Bueno, cuando llega la fecha de vencimiento en que el documento tiene que ser liquidado, dependiendo de esas opciones que nosotros manejemos en nuestra empresa, porque es opcional, podemos decirle, mira, nada más que cuando tú ya vayas a meter tu factura, por favor, hay que meterla el día lunes, que es cuando yo recibo las facturas. Y yo las pago el viernes. ¿Por qué? Porque las reviso. Entonces tenemos que solicitarle al cliente que nos indique qué días nosotros tenemos que meter la factura para la revisión y que preparen el pago. Y luego qué días lo pagan. ¿Por qué? Esto significaría para nosotros que para cobrar un documento tendríamos que dar dos vueltas, ¿sí? Una para presentar la factura y otra para recibir el pago. Esa situación es muy especial y solamente la manejarán algunos clientes, algunas empresas por ahí, porque generalmente, como ahorita ya todo se está haciendo por transferencia, desde que se llevan la factura, bueno, pues ya queda ahí listo para cuando se va a pagar y todo se hace por medios electrónicos. Pero si se va a utilizar, estos campos se utilizan de una manera muy especial. Por ejemplo, si el cliente me va a recibir los días lunes, para indicar que el cliente recibe los días lunes, entonces yo le voy a poner las letras L, U, o sea, las dos primeras letras del día. ¿Qué digo? Los lunes. Es los viernes cuando lo recibe, entonces le pongo V. Nada más dos letras. ¿Ok? Y luego, pues el día de pago, pues igual, digo, me paga los días miércoles. ¿Sí? Entonces le digo que es los miércoles. Entonces, el cliente recibe la factura para programarla en pago los viernes y lo paga los miércoles. ¿Ok? Bien. El límite de crédito. El límite de crédito es muy importante. Aunque no es un campo obligatorio, es un campo que controla las operaciones. Si este campo contiene 0, como lo estamos viendo ahorita, significa que no hay límite de crédito y que podemos venderle en cualquier momento, deba lo que deba el cliente. Si nosotros necesitamos controlar esta situación de que un cliente ya no se le va a poder vender cuando nos deba determinada cantidad, entonces aquí es donde se coloca, ¿no? Entonces, si tu límite de crédito son 15,000 pesos, ajá, y si tú ya me debes 15,000 pesos o un poco más, ya no va a permitir elaborar facturas en el módulo de ventas. Ojo, dense cuenta cómo este sistema, que está diseñado por módulos independientes, tienen cierta interacción entre ellos mismos. De tal manera que lo que se haga en un módulo nos puede afectar a otro módulo. Precisamente por eso les hago la mención y hago hincapié de que ciertos datos que se pongan aquí afectan a otro módulo. Recuerden que estamos en el módulo de clientes. ¿Ok? Estando en el módulo de clientes, la información que nosotros estamos anotando aquí, en esta cartera de clientes, ¿ok? En este catálogo de clientes, afecta de vital importancia al módulo de ventas.
¿ok? Que es otro módulo en otro departamento y quizá otro usuario también, ¿verdad? Bien, entonces, el saldo. Bueno, este campo no se, perdón, no se debe capturar. La información de este campo, el sistema la va a ir generando. ¿Cómo? Bueno, conforme se van haciendo los movimientos de cargo en otros módulos, en el módulo de ventas, haciéndole facturas, notas de crédito, notas de cargo, etcétera. Entonces, el saldo se va a ir integrando, ¿ok? Con movimientos que se llaman de cargo y movimientos que son de abono. Entonces, esto se mueve, repito, con el módulo de ventas, pero también se mueve con el submódulo de cuentas por cobrar. Conforme el cliente va haciendo sus liquidaciones, entonces se van afectando los saldos de las facturas y este es un saldo general. Este saldo que tenemos aquí es la suma de todos los documentos de cargo que están pendientes por pagar por parte del cliente. De tal manera que si el cliente me debe 5 facturas, aquí me van a aparecer el monto total de la suma de esas 5 facturas. ¿Ok? El saldo individual, vamos a llamarle así, de cada documento se visualiza en el submódulo de cuentas por cobrar. ¿Ok? Ahí es donde se visualiza por documento. Y este saldo que está aquí, repito, es un saldo global, ¿ok? De todos los documentos que deba. Bien. Luego tenemos aquí algo que, bueno, se usó al principio de esto, el método de pago, ¿ok? Aquí se ponía cómo iba a pagar el cliente, que se iba a pagar en efectivo, que se iba a pagar en transferencia, etcétera. Bueno, eso ya no se usa aquí, ahora se va a usar en otro lado. Aquí quedó porque así venía el programa y así permanece y ahí está. Lo puedo usar como referencia, ¿ok? Aquí, pues el método de pago pueden decir transferencia, con todas sus letras. Hoy en día se utilizan códigos, ¿ok? Códigos que vamos a ver posiblemente en su momento adecuado, donde se ponen, ¿ok? El número de cuenta. ¿Número de cuenta de quién? El número de cuenta del cliente, ¿ok? Número de cuenta del cliente donde el cliente hace sus pagos. Todo esto que ya es opcional, antes era obligatorio y en este lugar. Ahora sigue siendo obligatorio, pero no de esta manera ni aquí. ¿Okay? Luego tenemos acá otro campito que se llama vendedor. Eso también es opcional. Algunas empresas no utilizan vendedores, otros sí utilizan vendedores. Por consiguiente, es necesario para esas empresas saber quién es el vendedor asignado al cliente. Y de nuevo, esta información de aquí afecta en el módulo de ventas. Nosotros vamos a poner aquí la clave de un vendedor, de un catálogo de vendedores que se hace por otro lado, y nosotros lo vamos a seleccionar aquí en este símbolo de interrogación que tenemos a la derecha, donde aquí se despliega el catálogo de vendedores. ¿Ok? Y nosotros lo único que vamos a hacer es seleccionarlo, y al seleccionarlo la comisión asignada a ese vendedor, ¿ok? Es el que se va a proponer. Ojo, dije proponer. Entonces aquí, paréntesis. En este sistema de Aspelside, toda esta información que nosotros estamos aquí acomodando es una información propuesta. ¿Qué significa esto? Significa que el sistema dice, mira, esto es lo que tú me indicaste desde el inicio, pero es una información que pues, nosotros podemos cambiar o podemos modificar en el instante que se va a requerir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo estoy diciendo que este vendedor, perdón, que este cliente lo atiende el vendedor número 2 y es el que le toca. Pero por alguna circunstancia, el vendedor de este cliente está de vacaciones y entonces el cliente hace una operación y lo atiende a otro vendedor. Eso no significa que tengo que venir a cambiarle aquí el número del vendedor. Se puede cambiar en el momento de elaborar el documento correspondiente, que sería una venta. En ese instante, al poner la venta, el sistema me dice, mira, el vendedor de este cliente es el 2. Pero la persona que está haciendo el documento de venta, pues sí, pero ahora la comisión de esta venta le corresponde a otro vendedor y en ese momento se lo cambia.
Entonces, el sistema lo propone y el usuario lo acepta o lo modifica. ¿De acuerdo? Luego aquí tenemos en este campo un porcentaje de descuento que, digamos, podría ser un descuento que se pone fijo, y insisto, se propone fijo para cada operación de este cliente. Entonces, a este cliente le voy a dar un 12% de descuento de forma general. Eso no significa que a fuerzas le tengo que dar el descuento a todo lo que venda, no. Esto está indicando que por lo general, en la mayoría de las operaciones que se hagan con este cliente, le vamos a otorgar este porcentaje de descuento. Pero, como lo acabo de decir hace unos momentos, eso es lo propuesto. Si en una venta no se le va a dar descuento, se le quitará el 12% de descuento, pero no aquí, sino en el módulo correspondiente, se le quitará el 12 y se le pondrá el que corresponda o le ponemos 0 donde le vamos a dar. ¿Ok? Este campo que está aquí, que se llama cuenta contable, se va a utilizar única y exclusivamente cuando nuestro sistema de Aspel-SAE esté trabajando en conjunto con nuestro sistema de Aspel-COI. ¿Ok? Es decir, hay una liga de información o una transferencia de información entre el SAE y el COI. Entonces, muchos contadores llevan en su catálogo de contabilidad, en su registro contable, llevan el registro de todos los clientes. ¿Ok? Independientemente de que lo lleven aquí este catálogo de clientes sirve al COI cuando estamos utilizando el intercambio de información, sirve de auxiliar de la contabilidad. ¿Por qué? Porque aquí viene el detalle de cada cliente. Pero repito, hay algunos contadores que les gusta llevar ese control dentro de su catálogo de cuentas en la contabilidad y entonces le asignan a cada cliente una cuenta. Y aquí es donde se pone la cuenta que corresponda en esa liga cuando estamos haciendo la interfaz entre el SAE y el COI, para que el COI sepa, ¿ok? La información correspondiente a ese cliente, ¿quién es por medio de la cuenta, no por el número de cliente. El número de cliente aquí se usa exclusivamente para el SAE, pero en el catálogo contable no lleva el número de cliente, lleva una cuenta. Y esto aquí es lo que va a servir para hacer la liga en esa interfase. Aquí, donde dice lista de precios, tenemos la siguiente situación. Antiguamente, pues digo antiguamente, hace 10 años, solamente se podían manejar 5 listas de precios para la venta de los productos. Solamente 5, no había más. Pero de repente Aspel generó la idea de tener más listas de precios. Pues porque había necesidades en algunos casos, ¿no? Entonces ahora el sistema de Aspel SAE puede manejar N números de listas de precios, es decir, los que necesite. Y hay empresas donde abren una lista de precios por almacén, o sea, estos productos en este almacén llevan este precio, y aunque sea el mismo producto en otro almacén, puede llevar otro precio. ¿Ok? También se pueden generar listas de precios especiales, pues para distribuidores, ¿ok? Para clientes preferenciales, listas para precios en oferta, etcétera. O sea, se pueden generar listas de precios de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Y dentro de esas necesidades está la opción de generar listas de precios por cliente. Es decir, empresas que dicen a este cliente, como es un cliente especial, le vamos a dar estos precios. ¿Por qué? Porque no le voy a aplicar descuentos en la factura, no le voy a dar descuento, ya va a ir el precio directo, descontado o especial, o como ustedes quieran, pero es una lista de precios única y exclusivamente para un cliente determinado. Si este es el caso, entonces aquí vamos a anotar cuál es la lista de precios que se toma desde vamos a hacer un catálogo de listas de precios,
De aquí se selecciona y decimos a este cliente, cuando se le venda, automáticamente le va a tomar los precios desde esta lista de precios. ¿Ok? Esto lo vamos a ver a detalle en los módulos avanzados y además en el módulo de inventarios. ¿Ok? Bueno, entonces aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar esa lista de precios si es que se va a utilizar. Esto es opcional, no es obligatorio. ¿Ok? Y por último, en esta ventanita tenemos este campo que se llama documento modelo. ¿Qué es el documento modelo? Bueno, miren, entonces, en algunas ocasiones hay clientes especiales que piden que su factura, sus movimientos que hagamos con ellos, incluso de todo tipo, lleven una presentación especial. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos generar un documento exclusivamente para este cliente, un documento modelo, y guardarlo. Y entonces aquí, una vez que lo tenemos guardado, lo podemos seleccionar. Primero se le pone un número, un nombre, algo para identificarlo, y de aquí se selecciona para que cuando se emitan esos documentos para este cliente, ya aparezcan con el diseño y el formato que se requiere exclusivamente para este cliente. ¿De acuerdo? La siguiente pestaña se llama Datos históricos. En esta ventana ustedes no tienen que capturar nada, a menos que estén emigrando de una base de datos que ya manejaban. Aquí ya debe de haber información. Pero básicamente, ¿qué tenemos aquí? En primer lugar, tenemos aquí el acumulado de las ventas anuales. ¿Qué son las ventas anuales? Bueno, cada vez que se hace un movimiento de venta para un cliente, a este cliente se le va acumulando las ventas que van teniendo con nosotros y en un momento dado nosotros podemos saber qué cantidad en pesos y qué cantidad también en productos, en piezas, nos ha comprado un cliente. Esos son los acumulados de venta. ¿Ok? Y aquí no tienen que poner nada, repito, el sistema va a ir llevando este acumulado venta tras venta, venta tras venta. Cada vez que haya una venta para este cliente, aquí va a venir a ser el acumulado y vamos a tener un monto. De la misma manera, nos va a llevar esta información de aquí abajo. ¿Cuándo fue o la información del último pago? ¿En qué fecha? Para saber cuándo lo hizo. ¿Qué documento? ¿Ok? Y cuánto fue lo que pagó. Esto lo lleva el sistema de forma automática. ¿Ok? Y lo mismo hace con los documentos de venta, es decir, cuándo fue la última vez que le vendimos, con qué número de documento y cuánto fue el importe de lo que le vendimos en esta fecha. Entonces, insisto, esto lo lleva el sistema de forma automática. Vamos a verlo aquí en esta base de datos. Ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos un cliente y aquí están los datos históricos. Bueno, aquí realmente no le pusieron nada a esto. Vamos a buscar otro ejemplo, a ver si lo tenemos por acá. Algún cliente que tenga, como estos son de ejemplo. Vamos a ver. A ver si este cliente se lo tiene. Tampoco. Bueno, el hecho es que el sistema lo lleva de forma automática. ¿Ok? Datos históricos. La siguiente pestañita que se llaman datos adicionales. Como su nombre indica, son datos que no son necesarios o no son requeridos para poder realizar la venta. Entonces, aquí tenemos un campote. ¿Por qué digo un campote? Porque en este campo podemos escribir lo que ustedes quieran con un máximo de 250 caracteres. ¿Ok? Y luego aquí abajo se despliegan los campos libres, aquellos campos libres de que hablamos en la configuración, que se pueden ir creando por cada cliente. Entonces, aquí nosotros le dijimos en la configuración que queríamos un campo libre que dijera póliza. Pues vamos a llevar un número de póliza por cliente, su número de contrato, sus claves del escritorio, aquí no lleva nada,
aquí un importe, pues no sé de qué sería, ¿verdad? Y aquí los números de serie de los programas que lleva el cliente, ¿ok? Todo esto es opcional, 100% opcional. ¿Bien? La siguiente pestañita dice emisión de documentos. Esta pestaña se refiere para la cuestión de cuando ya se están generando los documentos. No aquí, recuerden que esta es nada más la cartera, es el catálogo. Entonces, esto afecta en el módulo de ventas, ¿ok? Donde dice que nosotros queremos que se impriman en el momento de terminar un documento para este cliente, que se imprima. Si no queremos que se imprima de forma automática, le quitan la palomita. ¿Ok? Por default, Blattary, porque es lo más normal, ¿no? Que ya terminé y termino de imprimir mi factura, imprimo mi remisión, mi pedido, etc. Y luego esta opción que dice enviar por correo electrónico. ¿Ok? Y también es opcional. Si nosotros le decimos que quiero enviar el correo electrónico, entonces ustedes observen cómo se habilita las casillas de abajo, clic, y entonces aquí es para que ustedes escriban el correo del cliente, el correo a donde se le va a enviar el documento, ¿sí? Todos los documentos que nosotros manejamos en el SAE pueden ser enviados por correo a un destinatario, a su correo que nos solicite, y para eso necesitamos aquí precisamente dar esa información. ¿Ok? Luego tenemos esta opción aquí, curiosa, que dice que enviar el correo en modo silencioso. Dice, bueno, pues que el correo hace ruido, canta, chifla, que... No. Miren, cuando nosotros estamos usando la opción de enviar el correo electrónico, el sistema lo que hace es presentarnos la ventana del correo. No es que el SAE lo envíe, no. Ya vamos a hablar de eso del correo también a detalle. El SAE jala, llama a mi programa de correo que yo tenga registrado, me lo presenta en ventana, y entonces yo ahí pongo lo que necesite, ¿no? Un aviso, estoy enviando la cotización solicitada, 3 días, señor, favor de comunicarse, señor Martínez, lo que ustedes quieran. Y entonces nosotros tenemos que darle un clic a esa ventanita del correo, indicando en qué momento quiero que lo envíe. O sea, viene el botón de enviar, como cuando hacemos un correo común y corriente en el programa de correo, ¿no? El que sea. Entonces, se presenta esa ventanita y está el botón que dice enviar. Le damos clic en el botón de enviar y entonces el correo es enviado. Si nosotros ponemos aquí un check, le decimos que es en modo silencioso, significa que no se va a presentar esa ventanita del correo, sino que se va a ir directo y no nos va a dar chance de escribir nada, de verificar cómo se va el correo, agregarle algún comentario. Normalmente luego le ponemos hasta el final, favor de informar si el correo fue recibido, ¿no? O favor de avisar recepción del correo, algo así. Si nosotros le ponemos aquí esta palomita, ya no vamos a tener chance de hacer esas anotaciones a la hora de enviar el correo. ¿Ok? Por esa razón, por default, no lo trae. ¿Ok? Bien. Esto de aquí de seguridad para el envío que se empezó a utilizar desde hace siglos es para tener, digamos, encriptados, sellados los envíos que se hacen de los documentos, pero básicamente se diseñó para la cuestión del CFDI. Al inicio el CFDI que venía sellado y que estaban pensando en que se necesitaba una contraseña, una llave para abrir el CFDI y cosas así por el estilo, y fue una cosa que se planeó, pero resultó que era demasiado complicado, no procedió, no se hizo, pero aquí se quedó. ¿Ok? Entonces, todo eso de aquí abajo es precisamente para esa situación. La siguiente pestañita, y nótese que aquí como tenemos pestañas que no se ven, y para eso están estos dibujitos que tenemos aquí, para indicar que se desplace más a la derecha. Entonces,
aparecen las pestañas que faltaban de ver y dice, comprobantes fiscales. Bueno, esto ya tiene sentido para la cuestión de la factura electrónica. Por principios de cuentas, tenemos aquí esta ventana que dice aquí que quiere el desglose de impuestos. ¿Por qué? Esta cuestión de los impuestos que atañe precisamente al SAT no es para los clientes, ¿sí? Se utiliza para indicarle al programa que dentro del CFDI necesitamos que vaya manifestado, que vaya grabado, que vaya escrito el manejo de los impuestos de IEPS, si es que se va a manejar, ¿ok? O los que están marcados aquí, pero de forma individual. ¿Por qué de forma individual? Bueno, no todos los clientes manejan IEPS, ¿sí? Y aunque todos manejan el IVA, pudiera ser que hay clientes que no llevan el IVA, entonces se maneja de forma individual, se maneja de forma independiente. Las retenciones, por ejemplo, se utilizan cuando nosotros manejamos, por ejemplo, recibos de honorarios. Porque el SAE también puede generar recibos de honorarios. ¿Ok? Entonces, repito, esta función de activar el desglose, ¿sí? Es únicamente, miren, ustedes se dan cuenta que ya, pues, por default el IVA, ¿por qué? Porque es de cajón, ¿no? Si no va a llevar el IVA a este cliente, pues se lo quito. Pero sería nada más a este cliente, ¿ok? Y si este cliente, aparte del IVA, le voy a manejar un impuesto de IEPS, entonces tengo que indicarlo para que, repito, para que aparezca en el CFDI, en el XML. Ojo, recuerden que la factura electrónica que se maneja hoy en día es un archivo electrónico que se llama CFDI, que es un archivo de tipo XML, que ese archivo lleva la información que va directamente ¿a dónde? A la autoridad, al SAT. Entonces, esa información que va en ese archivo, que ya está, como de cierta forma, vamos a hablar en su momento sobre el CFDI, ¿ok? Debe llevar la información exclusiva para el SAT. Y esto no quiere decir que va a aparecer impreso en el papelito que saquemos de la factura, porque una cosa es el PDF y otra cosa es el CFDI. Otra cosa es el XML. ¿Ok? Entonces, estas opciones son, las dos que tenemos aquí, son para el SAT, por eso dice comprobantes fiscales. ¿Ok? Yo les recuerdo que cuando nosotros compramos y nos entregan la factura, entre comillas, nos entregan un papelito, hoja de papel. Ese es un documento en presentación de ¿cómo se llama? Ay, ya se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Okay. Ese es un papel que no tiene valor fiscal, tiene valor legal, pero no fiscal, el PDF, ¿sí? Nos entrega una hojita en PDF, no es un documento fiscal, ese es un documento legal. ¿Cuál es la diferencia entre fiscal y legal? Fiscal quiere decir que va con el fisco y legal quiere decir que va con las leyes. Entonces, ese papel es nada más que me ampara, oye, mira, yo lo compré, aquí está la factura. Sí, pero este PDF nunca va a parar al SAT. Lo que va a parar al SAT es el XML y estos datos que están aquí son los que controlan precisamente eso. ¿Ok? Ahora, dentro de esa información que se manda al SAT, nosotros podemos manejar algo que se llama adendas. Este es el botón de adendas. ¿Ok? ¿Y qué son las adendas? Miren, la autoridad dijo, señores, por cuestiones que ya veremos más adelante esto del CFDI, yo necesito que me manden sus facturas así, con esta información. ¿Okay? Entonces, el SAT diseñó su formato del CFDI y nos lo impuso y así lo hacemos todos. Todos los causantes de México trabajamos bajo el mismo machote. ¿Ok? Pero resulta que hay empresas que manejan sistemas más avanzados y en los cuales, por ejemplo, tienen que presentar o manejar sus facturas en portales. Pero además de eso, piden y exigen información adicional.
Por ejemplo, empresas que hacen esto son Liverpool, creo que la ADO, ese tipo de empresas, ¿no? Sears, etcétera. Piden y solicitan que para lo de la factura necesitan cierta más información. Un ejemplo, un cliente puede decir, bueno, ¿sabes qué? Mándame la información de tu factura y para que te la pague necesito que me des el número de la factura, la fecha de la factura, el nombre del vendedor, pero también quiero que me des el nombre de mi promotor, el que tramitó contigo la venta, y además necesito un código especial que yo te voy a dar para verificar y validar que esa venta la hiciste conmigo y que no fue un chanchullo. Piden información adicional, y esa información adicional tiene que ir igual en el archivo electrónico. Entonces, esa información, como es exclusiva para estos clientes, no le interesa al resto de los causantes, se maneja en una parte especial que se llama adenda. Es decir, un agregado que va a llevar el XML, lleva un agregado al final con un formato especial que pide el proveedor o que pide el cliente, según sea el caso. ¿Ok? Y entonces se genera, se crea y se construye una adenda, y esa adenda necesitamos que el programa la pegue al final de la factura fiscal, la factura original que pide el SAT, y que vaya hasta el final para que entonces pueda ser procesada. Y este botón que tenemos aquí que dice adendas es precisamente para eso. Aquí lo que tenemos que hacer es indicarle al sistema dónde está y cómo se llama la adenda que se va a manejar para estos casos donde lleva información especial. Y para el caso aquí inmediatamente aquí aparece esto y hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, todas las ventas que se hacen a otros países, necesitan llevar una información especial que es la adenda del comercio exterior. Es decir, información adicional a las ventas que se hacen normalmente aquí en el país. Información como cuál, que si el número de pedimento, que si el permiso de la aduana de no sé qué, que si el certificado de nacimiento de mi abuelita y que si el nombre de mi perrito y no sé qué. Toda esa información adicional va en una adenda especial que ahora se llama de comercio exterior, y entonces nosotros tenemos que indicar aquí, para esos casos, y para este cliente nada más, que cada vez que se le haga una factura a este cliente, entonces va a llevar esa adenda que lleva información distinta a todo el resto de los clientes, porque es manejo exclusivo nada más para este cliente. ¿Ok? Entonces, esa es la adenda. Así mismo existe también otra opción que se llama plantilla, que es la que maneja ahora sí, digamos, el formato oficial, por así decirlo, de la factura, donde en casos como en el de comercio exterior, Hacienda dice, señores, es que si tú estás vendiéndole a un extranjero, necesito que me des pues datos relacionados a la venta con ese extranjero, pero que no están guardadas aquí en el archivo del cliente, sino que es información que se genera cada vez que se hace la venta y que además es variable. Entonces también hay una plantilla y se busca la plantilla igual aquí, ya que se encuentran las plantillas, entonces, pum, se asignan aquí para este cliente nada más en especial, ¿ok? Y entonces aquí va a aparecer instrucciones que el programa va a seguir para saber cómo llenar esa información. ¿Okay? Hay otra cosa que también se llama namespace y que es exactamente lo mismo que la adenda y que la plantilla, que eso ya también ya va para afuera. La siguiente ventana se llama datos de envío. ¿Qué son los datos de envío? Bueno, miren, esto lo manejan aquellos clientes que, por ejemplo, tienen la matriz, ¿ok? Y la matriz es la que se encarga de hacer las compras y luego esas compras pide que se vayan a cierto domicilio. Entonces, generalmente, cuando una empresa compra y recibe en el mismo lugar, no necesita datos de envío. Pero cuando el cliente va a solicitar que el producto se le entregue en un domicilio distinto del domicilio fiscal,
que es el que pusimos al principio. Aquí en los datos generales, este es el domicilio fiscal, ¿ok? Entonces es necesario indicarlo en esta pestaña, datos de envío, ¿ok? Y por último, tenemos la pestaña de fiscales, que es de la más importante. Aquí sí, ahora sí, aquí es donde vamos a indicar para este cliente cuál es la forma de pago, pero lo vamos a buscar de las tablas del SAT. Por eso entonces aquí aparece en el signo de interrogación la tabla que la autoridad diseñó y que nos dijo, señores, me la van a poner así. Entonces, si este cliente me va a pagar con transferencia electrónica la mayoría de las veces, entonces le selecciono la transferencia electrónica. Y también selecciono cuál es el uso que le va a dar a su factura, de acuerdo a la tabla que también instituyó la autoridad. Y de aquí lo seleccionamos para que por default el sistema lo ponga en el XML al generar la factura electrónica. ¿Ok? El CFDI. Ya que lo ponga por default. ¿Ok? Ese botón que está aquí, carta aporte, que esto lo vamos a ver también en un apartado muy especial, es cuando los clientes estamos manejando con este cliente la carta aporte por el transporte que se hace ahora por las carreteras y que tienen que llevar un documento oficial también de tipo electrónico. Y luego esta información que nos pide aquí sería para el caso de que sea un cliente del extranjero y se va a habilitar siempre y cuando a la hora de poner los datos generales aquí en el RFC, pongamos el RFC genérico para que el sistema sepa que si ponemos un cliente normal, aquí tiene que ir el RFC del cliente. Pero hay un RFC específico que se pone para los clientes extranjeros y cuando se pone entonces se habilita este campo y aquí es donde se pone este número de identificación de los clientes extranjeros, ¿ok? Para que el sistema determine y sepa que tiene que hacer cosas especiales con este cliente. Y por último, aquí abajo van las cuentas bancarias del cliente. Ojo, del cliente. ¿Ok? Aquí es donde vamos a poner su cuenta, a qué banco corresponde. ¿Ok? Bien. Esto es opcional. Iba a ser obligatorio. Por eso se puso. Pero quedó como opcional, al menos hasta ahorita. ¿Ok? Una vez que ya pusimos toda la información, pues le podemos dar guardar para continuar con otro cliente o le damos aceptar para guardar la información y salir de esta ventana. ¿Ok? Bien. El sistema a la hora que nosotros debemos guardar valida cierta información y nos va a avisar que falta cierto algo. Tengo que actuar el nombre del cliente. ¿Ok? Y checa que los campos obligatorios vayan llenos. ¿Ok? También, como ya hemos visto en la clase anterior, el RFC se cheque se valida aquí para validar con el SAT directamente que la información que estamos poniendo es buena. ¿Ok? Bien. Para esto, pues recuerden que contamos con ese botón aquí que es de ayuda para que lea la situación fiscal del cliente. Le pedimos la hojita de situación fiscal en PDF, lo guardamos en una carpeta, luego le damos clic aquí y entonces me dice el sistema, ¿dónde está? Y entonces lo lee, ajá, y me llena automáticamente la información desde el documento, me llena la ventana. ¿Sí se acuerdan? ¿Vimos esto? Bueno, jóvenes, pues eso sería todo por el día de hoy. Los espero la próxima clase. Y agradezco su atención. Hasta luego. Cuídense, por favor.